Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a la reflexión bíblica. Hoy estaremos yendo verso por verso durante casi todo el capítulo número 2 de Hechos. No sé cuántas denominaciones en el mundo se llaman pentecostales. Y claro, esto debiera remitirnos precisamente a estudiar con detenimiento el Pentecostés, según lo que describe la Sagrada Escritura. Y esto es un poco lo que vamos a hacer ahora. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, por favor, ilumínanos con la presencia de tu Espíritu. Así como fue derramado en el Pentecostés, oramos para que sea derramado en cada uno que habrá de considerar estos pensamientos que tú nos has hecho llegar en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2, que es donde vamos a estar, dice el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nosotros no debemos olvidar que el Señor Jesucristo resucitó en el tercer día. Y durante 40 días Él estuvo con los discípulos, ¿no?, instruyéndolos y abriéndoles el sentido para que comprendieran las Escrituras. Hasta el último momento ellos habían esperado que Jesús fuese un Mesías terrenal. Y por eso, cuando Jesús es crucificado, casi todos se frustran. Sin embargo, durante el tercer día, Jesús resucita y comienza a instruirlos. Estuvo con ellos 40 días. A los 40 días fue al Monte de los Olivos y entonces ascendió al cielo. 10 días más tarde, cuando la fecha del Pentecostés, entonces ocurre un acontecimiento importantísimo que marca precisamente el momento cuando el Señor Jesucristo, que es una evidencia de que el Señor Jesucristo ha iniciado su labor sacerdotal como nuestro intercesor, como nuestro abogado en el santuario celestial. Así como en el ritual que se celebraba en el santuario, en donde no terminaba con la muerte del Cordero en el altar del holocausto, es igual el plan de salvación, ¿sí? El sacerdote tomaba la sangre y entraba al santuario con la sangre. Entonces, eso es lo que Jesús hace. Jesús ascendió al cielo para terminar su labor como nuestro Salvador, siendo nuestro sumo sacerdote, siendo nuestro abogado. Entonces, al iniciar Jesús su labor sacerdotal, entonces se cumple la promesa que había hecho a los discípulos de que si Él se fuera, enviaría a otro consolador para que estuviese con ellos y por supuesto con nosotros. Y claro, por eso Él les dijo: les conviene que yo me vaya. Y si me fuere, les dijo, entonces enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Entonces leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Antes de ese día,
la unanimidad no había existido entre los 12. Estaban juntos, eran un grupo, pero no eran de un solo ánimo. Debido a que ellos pensaban que el reino sería un reino terrenal, sus ambiciones también eran terrenales. Y todos ellos anhelaban tener los cargos más elevados en la corte terrenal que según ellos Jesucristo iba a establecer. Y esto hacía que entre ellos hubiese ¿qué? Hubiese disensiones, hubiese envidias, hubiese rivalidades, en fin, una serie de cosas que no les permitía ser de un mismo ánimo. Pero durante estos 40 días que estuvieron con Jesús después de que Jesús resucitó, Jesús les abrió el sentido, como dice en Lucas 24. Dice que a los que iban camino a Emaús, y esto ocurrió luego con todos, les abrió el sentido para que comprendieran las Escrituras. Y entonces ahora ellos entendieron de qué se trataba. Y entendieron que lo terrenal no tiene valor a la luz del glorioso Jesús. Y es así cuando todos, habiendo entendido, confiesan, se arrepienten, se piden perdón. Y es el sentir de todos, amar a Dios sobre todas las cosas, servirle. Ahora son de un ánimo. Y claro, ya no solo estaban juntos, ahora también eran de un mismo ánimo. El ánimo de ya no buscar más su propia gloria, sino la gloria de Dios, la gloria de su divino Maestro y el nuestro. Entonces ahora estaban listos para recibir el Espíritu Santo con poder. Y dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es interesante porque el Espíritu Santo nos es mostrado bajo diferentes simbolismos. En este caso, estaba representado por esas lenguas de fuego. En el caso del bautismo de Jesús, estuvo simbolizado por una paloma. Y entonces dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, note, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos dicen que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ocasión del bautismo de Jesús, Jesús recibe también el Espíritu Santo representado por una paloma. Pero Jesús no comienza a hablar en otras lenguas. Y entonces, la primera pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿por qué ellos hablaron lenguas cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Y por qué Jesús no habló lenguas cuando el Espíritu Santo vino sobre él en ocasión de su bautismo en el río Jordán? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Claro, el ministerio de Jesús estaba restringido prácticamente, como él lo dijo, a las ovejas perdidas de las tribus de Israel, a su pueblo, a Israel. Y entonces
claro, él iba a predicar las buenas nuevas de su reino a ellos. No había gente que hablase idiomas distintos, diferentes. Todos hablaban el mismo idioma. Es decir, en el caso de Jesús, saber otras lenguas no era necesario, porque su misión iba a desarrollarse exclusivamente porque las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío, todavía no habían terminado. Estaban en la última semana. Es decir, Jesús no necesitaba lenguas porque él iba a cumplir su misión en un territorio en donde la lengua que se hablaba, todos hablaban el mismo idioma. Y precisamente en el Pentecostés dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso ya nos dice que había una gran diversidad de gente, que por supuesto hablaban idiomas distintos. Y dice el verso 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces note, cada uno de estas naciones, de los que habían venido a Jerusalén en ocasión para celebrar el Pentecostés, o tal vez por otras razones también, la mayoría era para celebrar el Pentecostés. Que por cierto, en el Pentecostés, según la tradición judía, era el tiempo cuando Dios había entregado a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. O sea, era un acontecimiento muy, muy importante, ¿no? Y entonces habían venido. Y note que dice que los que les escuchaban, les oían hablar, dice, en su propia lengua. Entonces, los árabes les oían hablar en árabe. Los griegos les oían hablar en griego. Los partos les oían hablar en ese idioma, en su idioma. Y aquí no dice, la palabra de Dios no dice que alguien hablaba algo que los demás no entendían, sino que las lenguas que ellos estaban hablando eran las lenguas de las naciones que se habían reunido ahí. Por eso lo dice, ¿no? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el grupo que acompañaba a Jesús, de sus discípulos, sí, la mayoría eran galileos. Y claro, y la mayoría no eran educados. Y por eso es que a la gente le sorprendía, ¿no? Le sorprendía de que cómo estos pudiesen hablar toda esa amplia gama de idiomas distintos, ¿no? De lenguas diferentes. Dice el verso 8. Bueno, leo el 7 de nuevo, ¿no? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, es importante. Cada uno les oía hablar en sus lenguas respectivas. Ninguno de los discípulos estaba hablando en una cosa que nadie entendía. Como dice el apóstol Pablo allá en
1 Corintios, cuando toca el tema de los dones, dice que muchos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. Muchas lenguas hay en el mundo y ninguna carece de significado. Y aquí, en el caso del Pentecostés, lo que vemos es que los apóstoles están hablando los idiomas de la gente que había venido. Por eso dicen, les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Y dice el verso 9. En el verso 9 y subsiguiente, hace una lista de las diferentes naciones, ¿no? Como para darnos una idea de las diferentes lenguas que se estaban hablando ahí. Dice, verso 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces noten, en 3 ocasiones el capítulo que nos narra la experiencia del Pentecostés dice que la gente escuchaba en sus idiomas. La razón del don de lenguas es que ellos entendieran lo que se estaba predicando o se iba a predicar. Porque dice el verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por supuesto, un predicador que hable una lengua extraña, una lengua que no corresponde con la lengua de los oyentes, si no hay quien interprete, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14, mejor es, como dice Pablo, que se quede callado, porque eso no sirve de nada. Y toda esta gente que había venido debía conocer las maravillas de Dios. Precisamente el propósito de las lenguas es comunicar. Ese es el propósito. Es que las buenas noticias del plan de salvación debían ser escuchadas, entendidas por todos los que estaban aquí. No solamente para su propia bendición, sino también para que ellos, cuando volviesen a las naciones de donde habían venido, pudiesen contarle a los demás. Esta es la razón por la que aquí en Jerusalén, en ocasión del Pentecostés, el Espíritu Santo da a los apóstoles don de lenguas. Y ya comentamos por qué en ocasión del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él y ahí Jesús no se puso a hablar lenguas. No era necesario, pero aquí sí era necesario. Y entonces, insisto, en 3 oportunidades dice que toda esta gente que venía de diferentes naciones les oían hablar en su propia lengua. No hablaban en cosas que nadie entendía. ¿No? Y entonces, dice el verso 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Era un milagro. Ellos no entendían que era un milagro. Eso los tenía, impactados, ¿verdad? Pero, claro, era el milagro que tenía el propósito de que ellos escucharan las maravillas del Evangelio. Y dice el verso 13, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Claro, al oír que predicaban en diferentes idiomas, que las diferentes
los que habían venido de diferentes naciones entendían. Entonces, estos dijeron, no, lo que pasa es que están ebrios, ¿verdad? Entonces, Pedro sale al paso. Dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones hermanos, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que hoy es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces ahora Pedro va a comenzar a predicar. Y para predicar, Pedro inicia citando la Biblia, citando el Antiguo Testamento. Claro, era la Biblia que ellos tenían en ese tiempo, ¿no? El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Entonces, y dice el verso 17, el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro comienza precisamente en el Pentecostés a predicar un sermón basado en las Sagradas Escrituras. Y cita ese pasaje de Joel en donde está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dice el verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y aquí es importante que recordemos algo que hemos comentado en ocasiones anteriores. ¿Qué significa profetizar? ¿Qué es un profeta? Es necesario desmitificar la idea de que un profeta es un adivino. No es un adivino. Un profeta es un mensajero al servicio de Dios. El profeta dice lo que Dios le ha dicho. A veces pueden ser predicciones, pero en muchísimos casos no lo son. Y aquí, cuando Pedro dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nosotros debemos estar claros que eso, profetizar, es dar a conocer a una audiencia el mensaje que Dios ha dado. Y eso es profetizar. Recuerden, un profeta es un heraldo. ¿Qué eran los heraldos? Los heraldos eran estas personas encargadas en la corte del rey de ir a diferentes lugares y anunciar lo que el rey mandaba a decir. En otras palabras, en realidad, todos los predicadores, absolutamente todos, estamos desafiados a eso, a ser heraldos de lo que Dios ha dicho, ¿no? Nuestro mensaje no puede ser otro distinto de lo que Dios ha dicho. Y entonces usted me podrá decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? No, es que es muy sencillo. Dios nos ha hablado en su palabra. Y todo predicador debe predicar lo que está escrito en la Biblia. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero es que dice, prediques la palabra.
La predicación no es la oportunidad para contar un sinfín de historias y anécdotas, mucho menos para contar chistes o contar nuestras propias imaginaciones, nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. El predicador que tome en serio su rol de ser un heraldo, entre comillas, de profetizar en el nombre del Señor, debe ceñirse al escrito está. Debe ceñirse al escrito está. Por eso es que uno del tipo de sermones que es ideal es lo que se le llama el sermón expositivo, que no es otra cosa más que tomar la escritura y entonces ir sobre ella, entonces presentando qué es lo que Dios ha querido que nosotros aprendamos en esa porción. Entonces, Pedro está diciendo que, mire, Joel le escribió que el Espíritu Santo iba a ser derramado. ¿Para qué? Para que se pudiera predicar las profecías. De hecho, usted comienza a estudiar el libro el Evangelio de Mateo, y en el Evangelio de Mateo, que Mateo especialmente, aunque todos los demás lo hacen, pero Mateo de manera especial, ¿qué es lo que hace? Mateo lo que hace es presentar una cantidad de profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, que anunciaban, que garantizan que Jesús es el Mesías, profecías mesiánicas. Entonces, claro, así que Pedro les está diciendo, miren, está escrito, Joel dijo que cuando llegara este momento, Dios iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aquellos que lo recibieran pudieran ¿qué? Pudieran entregar el mensaje que Dios le ha dado para todas las naciones. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque en Mateo 28 el Señor Jesús, antes de irse, les había dicho: id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, claro, y en Mateo 24:14 les había dicho también: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Precisamente para que eso fuera una realidad, es que el Señor tuvo que dar a los apóstoles don de lenguas, ¿verdad? Para que predicaran a todas las naciones. Obviamente, la predicación es que las multitudes entiendan que hay poder en la sangre de Jesucristo para liberarlos de la esclavitud del pecado, que la misericordia de Dios es tan grande que existe la oportunidad de ser restaurados, de ser trasladados al cielo mismo, de tener la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Estas son las maravillas de Dios. Y entonces el plan de Dios es que todo el mundo lo conozca. Y entonces Pedro está citando a Joel. Pedro está predicando de la Biblia. Y entonces llego al verso 21, en donde, citando a Joel, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, este es un pasaje que está en Joel. Y lo remarco por una razón. Porque desafortunadamente hay algunos que piensan
de que el Antiguo Testamento no tiene más valor. He escuchado a algunos decir con atrevimiento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ese es el que vale. El Antiguo ya no vale. Pues sepa usted que si el Antiguo no vale, entonces el Nuevo tampoco. Así de simple, ¿verdad? Sáquele usted todas las citas del Antiguo Testamento al Nuevo y ¿qué le queda? No le queda nada. No le queda nada. Y este pasaje y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, es un pasaje de Joel. El profeta Joel fue el primero que lo entregó. Por supuesto, recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el verso 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren, Pedro, es interesante cuando miramos el sermón de Pedro en el Pentecostés, ¿no? Primero, Pedro no predica sus opiniones, no cuenta historia de su familia, no cuenta anécdotas de nada, sino que él entra con la profecía de Joel, y luego, ¿qué hace? Luego le dice, miren, ustedes entregaron a Jesús en manos de inicuos para que lo mataran. Es decir, ¿qué está haciendo? Está denunciando su pecado. Pero ahora la moda en los predicadores es no decir nada acerca del pecado. Solo decir cosas agradables, cosas que halagan a los oyentes, cosas que los emocionen, pero no mencionar nada acerca del pecado. Eso no es lo que Pedro está haciendo. Pedro está diciendo, miren, ustedes conspiraron para entregarlo en manos de los inicuos. Y me llama la atención aquí, quiero hacer así como un paréntesis, para hacer notar el término que Hechos 2 utiliza para referirse a los romanos. Porque los judíos, los dirigentes, los líderes, los sacerdotes, ¿no? Ellos conspiraron, pero ellos no operaron la muerte, ellos consiguieron el veredicto condenatorio. Pero quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos. Y aquí en Hechos 2 se le llaman los inicuos. Para los judíos, cualquier no judío era ¿qué? Era inicuo. Un sinónimo de inicuo es inmundo. O sea, quiero hacer notar esto porque esto está relacionado con la visión que el apóstol Pedro recibe allá y que es narrada en el capítulo 10 de Hechos. Pedro ve un lienzo que baja 3 veces con animales de todo tipo. Pedro no entiende la visión, él lo dice. Luego, una delegación enviada por Cornelio, un militar romano, que según Hechos 2 sería un inicuo, llega a buscar a Pedro para que vaya a predicar. Y entonces Pedro va, y cuando Pedro llega,
Y el Espíritu Santo ahí se derrama, ¿no? Pedro dice, ay, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ustedes saben, dice, cuán abominable es que un judío entre en la casa de un gentil. O sea, de un inicuo, de un inmundo. A mí, dice Pedro, haciendo alusión a la visión del lienzo que descendió con todo tipo de animales inmundos. A mí, dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, inmundo, o sería lo mismo que inicuo. Entonces, claro, este no es el tema, pero sí quería hacer una referencia porque esa visión se presta para muchas confusiones, ¿verdad? La visión de Hechos 10, y no voy a entrar más en eso, no está hablando de alimentos. Está hablando de una advertencia que Dios hace a Pedro para que no sea racista. ¿Ah? Porque ¿cómo va a cumplir la misión de ir a todas las naciones si él considera que las naciones no judías son inicuas, son inmundas, son abominables? No puede. Es el propósito de la visión. Entonces, léalo muy bien. Y entonces va a encontrar que precisamente Pedro dice, ahora entiendo. Dios me dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Y note que no dice Pedro, Dios me dijo que a ningún animal llame inmundo, ¿verdad? Eso no es lo que dice Pedro, eso no es lo que el propósito de la visión. Pero continuemos. Porque Pedro les está diciendo, ustedes entregaron a Jesús para que los inicuos lo mataran. Entonces, claro, y luego dice el verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades. El Hades es el sepulcro. El alma precisamente es todo, se refiere a su persona, ¿no? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, Pedro sigue citando la Biblia. En esta ocasión, Pedro está citando el Salmo 16. Entonces, noten, en el Pentecostés, lo que hay es una predicación bíblica. Lo que hay es denuncia del pecado de los oyentes para invitarlos al arrepentimiento. Y entonces, después, por supuesto, Pedro está citando aquí una profecía que el salmista David hizo. Una profecía mesiánica que anunciaba que Jesús iba a resucitar y que su cuerpo no se iba a descomponer, él iba a resucitar antes de que su cuerpo fuera corrompido. Ahora, continuamos en el verso 29. Y en el verso 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto de que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Eso lo explica luego
Pedro en el verso 34. En el verso 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo que Pedro está diciendo aquí es: lo que David dijo en el Salmo 16 no se aplica a él mismo, se aplica a Jesús. Porque David dice, murió, y por eso es que dice su sepulcro está con nosotros hasta hoy. ¿Qué es lo que quería decir? Quería decir que el cuerpo de David, que David estaba todavía enterrado a donde lo habían dejado cuando él murió. Por eso dice el verso 34, porque David no subió a los cielos. Y claro, también aquí es importante que entendamos esto, ¿no? Porque mire, la Biblia es bien coherente. La Biblia nos dice una cosa aquí y otra contradictoria más allá. A veces hay aparentes contradicciones, pero eso se debe a que no hay un entendimiento de la palabra. Pero aquí está bien claro. Los muertos están muertos. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Por eso es bien frecuente cuando a veces asistimos a un funeral que de repente algún predicador dice: y ahora dice fulano ya está o fulana ya está en la presencia del Señor. Eso es absolutamente antibíblico. David, imagínense cuántos años habían pasado desde que David murió hasta el momento en que Pedro está predicando el sermón. Eran bastantes años ya. Sin embargo, Pedro dice: no, David no subió al cielo. Está todavía su sepulcro aquí. David está ahí enterrado. Y por supuesto, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice: porque la hora viene, dice, cuando los que están en los sepulcros, David, por ejemplo, oirán mi voz, dice. Y allá en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice que muchos de los que están en los sepulcros saldrán a resurrección de vida. Entonces, claro, nadie va al cielo en el momento en que se muere. Primera Tesalonicenses, del capítulo 4, del 15 en adelante, dice bien claro que se va al cielo cuando Cristo viene, porque entonces es que los santos resucitan. Esa es la realidad. Entonces, claro, estas son verdades que los judíos tenían bien claras. Ellos tenían bien claro esto. Hoy es que se ha confundido todas estas cosas. Y por eso es que tomamos el tiempo para qué. Tomamos el tiempo para hacerlo notar, ¿verdad? Para hacerlo notar. Entonces dice luego el verso 34, porque ahí estábamos: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De nuevo Pedro le dice: a quien vosotros crucificasteis. O sea, no está ocultando la terrible maldad, el terrible pecado que ellos habían cometido, ¿no? Al rechazar a Jesús como su rey, como Mesías. Él no lo está ocultando. Al contrario, les está diciendo: miren, ustedes hicieron mal.
está denunciando su pecado. Y entonces dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo prometió el Espíritu Santo y dijo que cuando Él viniera, lo primerito que iba a hacer, dijo, es convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado. Esto es exactamente lo que pasó aquí. Cuando dice que se compungieron, claro, ya Pedro les había dicho: miren, ustedes entregaron al Mesías, al Salvador, aquel de quien habló David. Ustedes lo entregaron en manos de los inicuos para que lo mataran. Y entonces, claro, el Espíritu Santo estaba obrando no solo en Pedro como predicador, pero estaba obrando también en los oyentes. Y cuando dice que se compungieron de corazón, el Espíritu Santo los convenció de la gran maldad que habían cometido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene. Dijo Jesús: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces ellos ahora, compungidos de corazón, preguntan, ¿no? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Claro, habían sido llevados al punto en que entendieron que debían hacer algo para cambiar la situación en la que estaban, en la perspectiva del juicio. Y Pedro dice en el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: arrepiéntanse. Y el otro día estaba platicando con alguien, con unos hermanitos, y les pregunto yo: ¿y qué es arrepentimiento? Y entonces me dicen: bueno, pero arrepentimiento es ser consciente del pecado, y pedirle perdón a Dios. Ese es arrepentimiento. Y entonces le digo yo: cerca, pero no. Eso es confesión. Eso es confesión. Y no hay que confundir la confesión con el arrepentimiento. Confesión es admitir que hemos pecado y decirlo, pedir perdón. Eso es confesar. Es pequé. Perdóname, Señor. Arrepentimiento significa cambio, significa transformación, significa nueva vida. Cuando el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso es el ejemplo de un arrepentido. Ya no es igual. El que se arrepiente ya no es igual, es diferente. Sus pensamientos son distintos. Ahora, sus palabras son distintas. Sus acciones son distintas. Sus actitudes son distintas. Es que ya no es el mismo. Eso es arrepentimiento. Entonces, la palabra griega para arrepentimiento es la misma palabra de la que se deriva la palabra metamorfosis.
Y claro, la metamorfosis convierte ¿qué? Convierte al gusano en mariposa. Convierte al renacuajo en una rana. O sea, ya no es igual. Entonces, eso es arrepentimiento. Y entonces Pedro le dice, bueno, ya ustedes reconocieron su pecado, entonces ¿ahora qué? Entréguense para que sus vidas sean transformadas. Arrepiéntanse. Eso es arrepentimiento. Así que por favor no me anden confundiendo confesión con arrepentimiento. Alguien puede confesar y no arrepentirse, ¿verdad? Seguir siendo igual, ¿verdad? No. El arrepentimiento precisamente se opera cuando, por el poder del Espíritu Santo, nosotros experimentamos el nuevo nacimiento y somos una nueva criatura. Todos los arrepentidos, verdaderamente arrepentidos, son nuevas criaturas. Y eso es lo que Pedro le dice, ¿no? Pedro le dice arrepentidos. Y entonces, claro, si alguien se ha arrepentido, entonces ahora está en disposición de hacer todo lo que Dios dice. Y el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, claro, Él le dijo, mire, porque sucede que hay algunos que dicen que creen y que están arrepentidos, pero nunca dan el paso del bautismo. Y entonces, ¿será que el arrepentimiento no es genuino, no es total, no es completo? Pero dice, claro, arrepentidos. Si se han arrepentido de verdad, bautícense, dice. ¿Verdad? Bautícense. Y entonces, y mire qué lindo es esto. Porque hay bastante gente que dice, no, pero es que es mucho compromiso, y es que es tan difícil, y es que no voy a poder cumplir. No, aquí está la promesa, mire. Fíjese que dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Sus pecados van a ser perdonados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo le va a dar la gracia para que usted pueda vivir la nueva vida. Nadie puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y Dios se lo está prometiendo. Dice, arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, todos los arrepentidos podemos vivir vidas nuevas, vidas distintas, ser nuevas criaturas por la obra del Espíritu Santo. Así es de maravilloso, ¿no? Así es de lindo. Así que si usted no lo ha hecho, hágalo y no esté dudando. Dios le va a dar la gracia por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados otra vez. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, fíjese cómo es esto. Dice que los bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí no dice que perseveraban en la tradición de los ancianos, en la tradición de los rabinos, en la tradición de los concilios. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y entonces, y claro, y tenían comunión unos con otros. Claro, todos amaban ahora a Dios sobre todas las cosas. Sus vidas habían sido transformadas. Desde antes
pues los apóstoles se unen con los apóstoles que eran de un solo ánimo, dar gloria al Señor. Entonces, resumamos. En el Pentecostés, como resultado del inicio de la intercesión de Jesucristo como nuestro abogado en el santuario celestial, el Espíritu Santo es derramado con poder para transformar a aquellos que ahora eran de un solo ánimo de lo que habían sido antes. Antes habían sido unos cobardes, unos ambiciosos. Ahora son ¿qué? Ahora son valientes. Ahora son solidarios, son humildes. Vida nueva. Y entonces les dio el don de lenguas. ¿Para qué? Para que todas las naciones que se habían juntado en Jerusalén escucharan las maravillas de Dios. Para que se dieran cuenta de cuál era su situación espiritual, reconocieran a Jesucristo como su Salvador al bautizarse en su nombre, y que entonces ahora fueran nuevas criaturas y fueran salvos. Y no olvide que Pedro predica basado en la Biblia, en las profecías de Joel, en las profecías mesiánicas de David, y les recuerda lo que posteriormente quedaría consignado en los evangelios: toda la conspiración para que Jesús fuese crucificado. Y claro, este es el Pentecostés. 3,000 personas. El Espíritu Santo vino con poder, convenció a la gente de su pecado y se arrepintieron. 3,000 conversiones. Ahora, este es el verdadero Pentecostés. Hechos 2. Léalo despacito, estúdielo despacito. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por una razón. Porque aquí no se habla, aquí no se menciona de que alguien estuviera haciendo con la boca ruidos que nadie entendía. No hay. Aquí todos dicen: le oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Todo lo que ahí se hablaba se entendía. Eran verdaderos idiomas, eran verdaderas lenguas. Ese ruidazal que a veces se escucha, eso no son lenguas. Eso no pasaba aquí. 1, 2. Aquí no había gritería. No habría saltos. No había música. No había gente retorciéndose. No había nada de todo eso. Es importante que entendamos. El Pentecostés lo que tenía era ¿qué? Lo que tenía era la transmisión de estas verdades maravillosas de Dios para los pecadores que necesitaban ocuparlas. La conversión, la entrega de estas almas al Señor. Eso es lo que tenía el Pentecostés. Pero aquí no había baile, danza le llaman algunos. No había eso, no hubo eso. No hubo ruidos desconocidos, no hubo música, no hubo saltos, no hubo ninguna de todas estas cosas que ahora algunos pretenden que son fenómenos pentecostales. No hay nada de eso. Así es de que bendito sea Dios que nos ha dado la Biblia. Y por medio de la Biblia nosotros podemos estar seguros de cómo son las cosas. Y la invitación es la misma que Pedro le hizo a aquellos allá en el Pentecostés: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados, y no tenga miedo de que no va a poder cumplir
No tengan miedo. Bien. Porque recibirá el don del Espíritu Santo, que es el que da la gracia para vivir una nueva vida en Cristo, una vida de obediencia, una vida que ya no busca su propia gloria, sino la gloria del Señor. Una vida que ya no ve al prójimo como rival, como enemigo, sino que le ve con compasión, con solidaridad. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que cada ser humano. Para eso fue derramado el Espíritu Santo con poder. Para eso, no para otra cosa. Que Dios le bendiga. Querido Padre, gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todavía la puerta de la gracia permanece abierta. Por favor, tennos por dignos de entrar por ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.